Ese día precisamente yo vivía en un sector de 18 de septiembre, la población 18, y había escuchado en la radio toda la transmisión que había, la situación que se estaba generando. Entonces bajé para conversar con mis hermanos que vivían en Gorostiaga, y me encuentro con mi papá que iba subiendo a comprar a la panadería del pueblo. Entonces, vamos, la cosa está mala. Cuando voy bajando, veo en el municipio que van sacando a Soria y me lo tiraron a un jeep. Y el saber que el 11 de septiembre se producía esta intervención militar, naturalmente nos trajo bastante satisfacción por una parte, porque se veía de alguna manera finalizada una etapa de la vida nacional que se esperaba que así ocurriera. Para quienes estuvimos incorporados dentro de los movimientos que hicieron oposición al gobierno de la Unidad Popular, esto naturalmente fue satisfactorio. En Iquique, al igual que en el resto de Chile, el golpe de Estado fue recibido con beneplácito por un sector de la población. Hubo también un grupo importante que comenzó a vivir y a sufrir en carne propia el rigor de la dictadura. Después fui a dar a Carabineros, preso, y de Carabineros estuve como hasta las 2 de la tarde, y de ahí me vinieron a buscar los militares. Mi padre no sé cómo supo que al final yo estaba detenido, y afortunadamente no lo mataron porque detuvo toda la caravana. Mi padre se puso en el camino y el teniente o el capitán entonces le dijo que yo iba a volver en 2 horas. 2 horas se demoraron 1 año, 1 día detenido en Pisagua. La polarización que se vivió en nuestro país en los meses previos al golpe militar, en Iquique también tuvo su correlato con la misma intensidad. La amiga de un amigo mío estaba en una marcha y un fundamentalista de izquierda le lanzó ácido a los ojos y la dejó ciega. Otro amigo le reventó que no tuve acá en Iquique. Él estaba haciendo terrorismo, pero no un terrorismo selectivo, él estaba echando abajo una torre. El muchacho se había ido de la escuela militar, se había retirado para salir a combatir al marxismo en las calles. Loaiza era de Pica. Y Loaiza le reventó la bomba, y el que lo acompañaba, que era un colorín, que también lo tuve en Iquique yo, que los castigué varias veces porque era medio insubordinado, porfiado, le reventó en la cara, al Loaiza lo mató, Milico Loaiza, y al amigo que también era de la escuela militar, le voló la cara, le voló los labios, la nariz, todo, y quedó ciego. Iquique en 1973 era una pequeña ciudad de 60.000 habitantes, muy distinta a la que conocemos hoy. Una ciudad sin edificios de altura, donde todos se conocían y sabían sus preferencias políticas. Una ciudad que no esperaba verse involucrada en un enfrentamiento como el que fracturaba al país. La izquierda extraparlamentaria, o los grupos más alejados del gobierno propiamente tal, ellos veían el hecho de llegar al poder utilizando como recurso las armas. Y lo habían declarado ya mucho antes, por ahí del año 67, 68, en la Universidad de Concepción. Se había dicho ya que la única forma de obtener el poder total era aplicando la violencia. Y eso en alguna medida fue corroyendo el sistema de Salvador Allende, aparte de que no se dieron tampoco las políticas necesarias como poder desarrollar en términos económicos al país. Y cada día la economía fue decayendo, la inflación se fue a las nubes,
de tal forma que empezó a desabastecerse el país, decayó la producción, se produjeron muchas tomas en los sectores agrarios, aduciendo de que el poder del pueblo hoy día debía hacerse cargo de la propiedad. La situación de polarización que se vivía en el país fue creciendo. Los enfrentamientos en las calles entre los partidarios y los opositores al gobierno de Allende se tornó insostenible. De esta manera, las soluciones al conflicto cada día se alejaban más de una salida política. No había solución porque ya la gente se había polarizado acá dentro de Iquique, gente que tú no conocías, que me cabe la menor duda que era de otra parte. Por ejemplo, se tomaba la Plaza Cóndel. Siempre la Plaza Cóndel era el sitio para hacer las concentraciones políticas y tú ibas midiendo en la adhesión lo que se juntaba. Era una plaza interesante. Entonces, siempre la plaza estaba ahí. Y resulta que me acuerdo que en una de las... había huelga todos los días, pues. Un día iba por el centro y veo cómo un grupo de estudiantes extraños rompían todo el centro a piedrazo y robaban también. Yo los vi, yo estaba ahí, miraba cómo pasaban las piedras en calle, fue en calle Tarapacá, entre Ramírez y Vivar. Me acuerdo que le rompieron incluso el negocio a la familia de Jorge, a los maquiavelos, le rompieron los vidrios y todo. Se veía reflejado esto en los enfrentamientos diarios en el sector industrial. Arica en esa época tenía un cordón industrial muy fuerte, conformado por empresas que estaban bajo el amparo de la ley que beneficiaba en ese tiempo como puerto libre a la ciudad. Por lo tanto, habían estancos automotrices, industriales, electrónicos, en fin, fueron, tomados por los partidos de la Unidad Popular y en alguna medida se fueron haciendo cargo ellos de esto y fue muy fuerte el movimiento en Arica. Algunos de los partidarios del gobierno de la Unidad Popular no pensaban en la opción del golpe de Estado. Creían firmemente que la crisis por la que atravesaba el país sería resuelta por la vía política. Yo siempre pensé, y sé que eso lo conversamos con algunos compañeros, siempre pensé que esto era un problema entre partidos políticos, ¿no? Entre civiles. Los militares siempre los consideramos ahí nomás. Pero la verdad que cuando intervinieron y los militares chilenos están bien preparados. Y nosotros con qué fuerza, por eso cuando a uno lo tildan de prisionero de guerra, yo digo, prisionero de... Nos preguntó un abogado francés que fue a Pisagua, ¿ustedes en calidad de qué están acá? Y saltan, prisionero de guerra, señor. ¿De qué guerra me está hablando? ¿Usted ha tomado algún arma? ¿Usted ha enfrentado a alguien? El presidente de Patria y Libertad en Iquique, Hermes Valverde, asegura haber formado parte de un listado de personas que, en caso de golpe de Estado, debían ser asesinadas. Ahí decía, en caso de golpe de Estado, las siguientes personas, solamente decía de Patria y Libertad, que tienen que ser pasados por las armas. Nosotros nos hemos convertido en unas personas muy complicadas porque nosotros sacamos de las calles a los que se habían ganado las calles, que era la Unidad Popular. Los sacamos de las calles y los barrimos a todos, socialistas, comunistas. Lo único más peligroso eran los de la Dirección de Obras Sanitarias, que era gente que salía con unos garrotes de fierro de este vuelo. Gente, no sé, y hasta con dinamita. Bueno. ¿Y cómo lo sacaban de las calles? Nosotros a golpes, pues, con linchacos, qué sé yo, si era la única manera de defenderse, también era autodefensa. ¿Cuántas veces me vinieron a apedrear acá también? Sí. Varias veces tuve atentados también con dinamita. ¿Ustedes le ganaron las calles? Le ganamos las calles, los barrimos en las calles. Pesco el papel y digo, en caso de golpe de Estado, las siguientes personas que tienen que pasar por las armas. La verdad que yo no entendía bien el lenguaje. Volví a leerlo, salía Hermes Valverde Tomero, ¿cierto? Todos los datos, mis hijos, qué sé yo. A esas alturas yo tenía 3 hijas
y tenía 2 anteriores, tenía 5 nomás. Entonces, de ahí, el segundo que aparecía era Patricio Vidal Corbalán, que fue después alcalde de Iquique. Finalmente, lo que algunos temían y otros esperaban con ansias, ocurre. Las Fuerzas Armadas, encabezadas por el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, se toman el poder. Llegó un momento en que explotó esta cosa, desbordó de tal forma que se comenzó a pedir por parte tanto de la ciudadanía como de las organizaciones políticas la intervención del país. Y es ahí que surge el movimiento militar, que seguramente dentro de las situaciones que yo he leído a través de las literaturas que existen al respecto, manejaron la situación internamente en forma secreta, de tal manera que nadie pudo darse cuenta de que se venía fraguando este golpe y que se iban a pronunciar el 11 de septiembre del 73. ¿Cómo fue el día 11 propiamente? Sí, mira, fue un día, uno sabía perfectamente que algo había. Las sombras estaban, el hecho de que la gente se guardara, porque había una proposición de parte de los comerciantes, de los camioneros, hacer todo lo que hicieron por destruir justamente el gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende. Entonces uno observaba, si tenía, lo lógico era pensar un poco, que algo iba a pasar a este país, algo iba a pasar. Estaba anunciado que algo iba a suceder. Entonces, justamente ese día, recuerdo que prendí la radio, no había televisión, y me sentí dolorido, francamente, ¿no? Especialmente cuando supe después la muerte de Salvador Allende, y sobre todo, confieso con toda franqueza, cuando los 4 de la Junta y el general Lee habla y nos amenaza con la muerte a todos. Hermes Valverde supo del golpe de Estado en Perú, hasta donde había llegado tras el tanquetazo que ocurrió el 29 de junio de 1973 y que para algunos fue un ensayo de lo que ocurriría después. Valverde trabajaba en una mina en la localidad de Ica, en Perú. Cuando yo estaba en la mina, yo era administrador de una mina de cobre, la mina Ica, y estaba sacando unas muestras con unos tipos ahí, unos geólogos, y de repente de abajo me dice un contratista, ¡chileno! Eran como las 11:30 del día, más o menos, hora peruana. Cayó tu presidente, cayó Allende, pues yo sabía que yo estaba asilado. Pucha, no le creí, pues. Sí, cayó, y bajo corriendo. Yo había leído, cosa curiosa, en revistas peruanas, de que entre el 10 y el 20 iba a haber un golpe de Estado. Chile ya estaba más informado que nosotros, los peruanos, los servicios de inteligencia peruanos. Pues. Tenían infiltrado a Chile también, pues se estaban preparando para algunas maldades, parece. Arturo Olavarría, tras escuchar por radio lo que está ocurriendo en el país, es testigo de la detención del alcalde Jorge Soria, a quien sacan del municipio, que en ese entonces estaba en el sector oriente de la Plaza Conde. Cuando voy bajando, veo en el municipio que van sacando a Soria y me lo tiraron a un jeep. Ya. Llegamos a la casa, le cuento a mis hermanos y ya, pues entonces fue un momento en que uno decidió aquietarse, esperar qué es lo que iba a pasar y nada más, pues. Pero ocurrió que de repente me fueron a echar la puerta abajo. Cuando me sacaron de la casa, me sacaron encapuchado, me pescaron y me tiraron, y vi que habían vehículos, y me encapuchan ahí en la puerta y me tiran a un jeep. Y entonces ya yo empecé a ver por dónde bajamos Sotomayor, qué sé yo. Y a mí el primer interrogatorio me lo hicieron donde estaba antes la 6ª división, aquí en La Torre.
que tiene una entrada por atrás, por Gorostiaga. Creo que es número 840, 740, por ahí. Una casa de corredor. Bueno, por el portón, por ahí entraban y me llevaron ahí fue la primera frisca que me gané. Po. El término del gobierno y hacer un movimiento, o sea, cambiar. Mira, acá no es un golpe. Esto fue una revolución empujada por los nacionalistas. Es una revolución. Es distinto un golpe a una revolución. Un golpe es simplemente una usurpación del poder. Te echo a ti y te echo y me quedo yo. Nada más. Y las cosas siguen igual. ¿Cuál era la idea de ustedes? La idea nuestra era una revolución. Cambiar todo. Hacer, digamos, una cámara corporativa. Darle al pueblo lo que necesitaba. Una representación verdadera. Como fueron los Coredes un tiempo acá. Presidente del colegio de profesores, presidente, qué sé yo, de los arquitectos, del colegio de abogados, todos representados ahí. Lo mejor de lo mejor. La Central Única de Trabajadores, todo eso. Darle un verdadero puesto no político a la Central Única. Ahora, mira cómo está. No ocurrió nada. Jamás ninguna cosa, si nosotros en el fondo nos sentimos traicionados. Esta es una revolución que partió como revolución y no terminó como revolución. Terminó como una evolución que para nosotros en muchas cosas ha sido negativa. En los días posteriores al 11 de septiembre, algunos de quienes intuían que podrían ser detenidos hicieron caso omiso a las recomendaciones de huir, escapar, irse del país. Llegó un compañero de Arica que me dijo que tenía que arrancar de Iquique, porque iba a ser unos condenados a muerte. Yo le dije no iba a arrancar de Iquique, porque no sacaba nada con irme, porque mi mujer quedaba acá y mis hijos. Por lo tanto yo me quedaba y seguí trabajando en la dirección provincial hasta el mismo día que me tuvieron preso. Porque en ese momento cuando me tuvieron, mi hija Mónica me dice, papá, llega ya, llegaron los militares con 4 vehículos, en fin, y registraron toda la casa, sellaron algunos documentos. Así que yo sabía que ya habían visitado mi casa, pero después, cuando me detuvieron, más o menos como a las 3 de la tarde, me volvieron a traer acá a mi casa. Yo tenía unos perros ñatitos, mis regalones, medio que me los quisieron matar porque los estaban tratando de morder. Pero bueno, no pasó nada con ellos. Y acá, mi casa al otro lado, que hay donde podía echar un auto, pero muy estrecho, la batea, en ese tiempo no había ahora la batea, estaba todo húmedo porque las maderas estaban un poco abiertas, había caído agua. Y un soldado, vaya a saber quién, dice, mi teniente, aquí está la cosa, aquí están las armas. Pueden llegar hasta la China, le digo yo, pero aquí no hay armas. Y efectivamente no había nada, yo no tenía nunca armas. Pero eso te deja a ti medio traumatizado porque te das cuenta, vas elaborando, porque uno no ha perdido la noción de pensar, vas elaborando que la cosa es más grave de lo que uno pudiera en un momento decir, bueno, no, si ellos no me hacen nada, yo voy a salir. Porque la verdad la cosa es que el tema era tan distinto porque estaba connotado que uno no sabía. Si lo llevan a Pisagua no sé si iba a salir libre o lo iban a matar. Me registraron todo, no encontraron nada. Ah, sí, encontraron un libro que decía Guerra a la psicosis, firmado por Alejandro Lira, un cómico. Eran puros chistes, pero como era blanco y negro, o sea, rojo y negro, lo relacionaron con el MIR. Un libro de chistes, y se lo llevaron como prueba. Qué cosa más estúpida. El asunto es que en los interrogatorios yo me di cuenta de que me estaban ligando con el PC. Lo que me dijeron es que era un vendepatria. Porque todos los que trabajan en televisión me dijeron barbaridades. Claro, yo no sabía que la cúpula de Televisión Nacional eran militantes comunistas, yo no sabía. Yo trabajaba acá en Iquique y el centralismo que siempre existió, no me enteraba. ¿Sabía usted quién era el perro Olivares? A él sí yo lo ubicaba como periodista, pero no
por militancia. Ya. Y Por el hecho de usted ser corresponsal de Televisión Nacional, lo fueron a sacar. yo tenía que transmitir para allá Claro. informaciones desde acá. ¿De dónde transmitía? Del teléfono del PC. Mientras los detenidos en Pisagua comenzaban a sufrir en carne propia los horrores de la dictadura, quienes habían instigado el golpe iniciaban una nueva etapa en sus vidas. Yo personalmente también me incorporo en el trabajo juvenil a través de la Secretaría Nacional de la Juventud y de la coordinación de instituciones juveniles que comenzaron a depender de los organismos regionales. Mientras nosotros trabajábamos en esto, naturalmente existía lo otro, que en alguna medida sabíamos de algunas cosas y de otras no. Naturalmente todos los excesos sabidos hoy día por las investigaciones realizadas y por los estudios hechos por distintas organizaciones, en aquellos momentos no eran del conocimiento de todos. Pinochet hizo cosas buenas también, el país se tranquilizó, la gente empezó a trabajar también, los políticos tuvieron que trabajar, la cosa más atroz que ha pasado en este país, que los políticos trabajen, y eso a mí me llamó la atención, fue bueno. Pero rompió las cabezas de los políticos, digamos los que decían cabeza. Se trató de hacer una política nueva, pero con gente que era de ideas antiguas. La verdad de las cosas que hizo cosas muy buenas, el país se aumentó en muchas capacidades económicas, exportaciones, todo. Los números gruesos, excelente. Pero el pueblo no ha tenido parte de esos números gruesos. Tras un año detenido, Hugo Bolívar retornó a su hogar, donde supo del cariño de los iquiqueños que siempre se preguntaron por qué se lo habían llevado. Vino una caravana de gente de Iquique. De eso que estamos hablando, gente de este lado y del otro lado, todos a saludarme, a abrazarme, qué sé yo, a expresar su aprecio, su cariño. Por eso yo quiero mucho a mi ciudad, ¿no? Porque la verdad las cosas que hay un sentimiento muy grande que está calado muy hondo, porque la verdad las cosas, como si yo estaba preso y estaba preso por mis ideas, que era contrario a lo mejor de muchos, pero esos muchos llegaron acá. Yo por eso, te digo con toda franqueza, respeto a quien no piensa igual que yo, porque eso significa tener dignidad y saber apreciar a los demás. 40 años después del 11 de septiembre de 1973, las heridas no han cicatrizado. En nuestra ciudad, quienes sufrieron en carne propia las consecuencias del golpe, piensan que esta es tarea para las futuras generaciones. Podrán venir otros gobiernos bien intencionados según los intereses que represente cada gobierno, pero es que la herida social, como se dice, la herida social que tiene Chile es muy profunda. Y en estos meses, en tiempo de septiembre, por ejemplo, que se empiezan a recordar todas estas cosas, esas heridas se abren y uno se da cuenta que en realidad no ha cicatrizado. Entonces, y por eso pienso, ¿no? Ojalá que me equivoque, que esto tiene para un par de generaciones más.